aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales atractivos y eficaces. Esto se refleja en los más de 650,000 participantes que han sido parte de nuestros programas virtuales y Blended, con los que hemos llegado a 194 países, con más de 300 programas académicos. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que proyectan nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro en vivo, La muerte, una realidad, varias perspectivas. En nombre de la Facultad de Teología, la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana, les damos un cordial saludo de bienvenida. Bienvenidos a nuestros participantes nacionales e internacionales, sabemos que nos acompaña gente de Perú, de Chile, República Dominicana, México y a nivel Colombia. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña la doctora María Estela Rodríguez Atena. María Estela Rodríguez es doctora en Ciencias Pedagógicas, magíster en Psicología Comunitaria, magíster en Teología, Psicología, profesional en Ciencias Religiosas, licenciada en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es docente de la Facultad de Teología de la misma institución. También es docente del curso Acompañamiento en el Duelo y Resiliencia Sentido de Vida. Durante varios años, María Estela ha venido liderando estas dos propuestas académicas. Es directora del Grupo de Investigación Resilio, autora de varios libros, entre otros Resiliencia como Convivencia del Reino Unido, editorial Javeriana Bogotá. Con su esposo pertenecen a los equipos de Nuestra Señora Movimiento Católico de Espiritualidad Conyugal. Doctora María Estela, bienvenida y bienvenidos todos. Gracias, Liliana. ¿Me estás escuchando bien, cierto? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Doy una bienvenida también a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Pues vamos a compartir algunas ideas muy interesantes en torno a este tema, que es polémico, difícil de abordar, pero que nos va a dar muchas luces también para la vida. La muerte y esas distintas perspectivas en las que podemos acercarnos a ella para entender. Entonces, no sé, Liliana, ¿ya empiezo a compartir? Sí, iniciamos. Bueno, entonces voy a presentar unas diapositivas para hacer un poco más amable la presentación. Vamos también a compartir con Liliana el tema de si ustedes quieren colocar algunas preguntas en el chat, pueden irlo haciendo, hacemos un buen diálogo. De todas maneras, vamos a dejar un tiempo al final de la presentación también para que podamos dialogar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Creo que me salí nuevamente. Sí, salió la presentación. Ya está la presentación, muy bien. No la estamos viendo en este momento, doctora María Estela. Voy a compartirla de nuevo. Y creo que hice un paso mal. Sí, dame un momentico que no me estoy viendo. Ok, ahora sí. Me salí. Salió nuevamente, sí, señora. Bueno, la tercera la vencí. Ahí sí la están viendo, ¿cierto? Sí, de acuerdo, ya la presentación se está viendo. Ok. Faltaría dejarla en presentación completa para que la podamos ver todos. Perfecto, sí. Listo. Ahí Perfecto, está. ya se encuentra. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a trabajar el tema. La muerte, una realidad,
una realidad, varias perspectivas. Entonces, Liliana, estoy atenta a cualquier comentario que tú hagas, de alguna pregunta o alguna intervención que quieran hacer los participantes. De acuerdo, estaremos muy atentos a través del chat para poderle compartir a la doctora María Estela sus inquietudes, preguntas o apreciaciones. Gracias. Bueno, vamos entonces, creo que es para todos y todas los participantes que estamos acá, pues que la muerte es inexorable, que la muerte está allí, que es una realidad que nos toca a todos, pequeños, grandes, adolescentes, ancianos, adultos, hombres, mujeres, no importa de qué país, estamos todos, digamos, con la certeza que en algún momento tendremos nosotros que encontrarnos con esta realidad. Y que la muerte detiene la vida, sí, de quien muere. Pero también cuando recibimos una noticia, cuando sabemos que alguien ha partido por muerte, también nos sentimos un poco como que nuestra vida también se detiene, que nuestra vida como que se parte, que es como que hay un antes y un después. Será precisamente porque nos invita a pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia muerte. Entonces, vamos entonces a acercarnos a este tema de la muerte y la propuesta es que lo hagamos profundizando un poco en lo que significan los sistemas de creencias. Un sistema de creencias es dinámico y es cambiante y se han construido a lo largo de la historia de nuestro planeta muchos sistemas de creencias diversos, complejos, maravillosos en torno a la realidad de la muerte. Entonces nos vamos a situar desde ahí. Esta es mi propuesta. Que tratemos de comprender la muerte, pero a partir de la construcción de sistemas de creencias. Para lo cual vamos a dar un paso a partir de las cosmovisiones. El sistema de creencias está anclado en lo que vamos a denominar cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Tiene tres elementos fundamentales. Es qué pensamos de manera individual y colectiva o colectivamente sobre la imagen del ser humano, la imagen de Dios, de lo divino y la imagen del mundo. Estos tres elementos constituyen una cosmovisión. Como ya les decía, pues es dinámica, cambiante. ¿Qué es lo que la cosmovisión crea? Pues lo que ya habíamos señalado, sistemas de creencias. Esta autora, Froma Walsh, que la traigo en esta tarde, ella nos dice que un sistema de creencias tiene que ver con los valores, con las convicciones, con las actitudes, con las tendencias, con los supuestos que nos llevan a desarrollar ciertos cursos de acción a partir de nuestras emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los sistemas de creencias están en todo, en todos. Nos movemos a partir de los sistemas de creencias. Pero no es solamente sobre el tema de la muerte, sino también sobre el tema de, por ejemplo, la familia, sobre lo que nosotros somos como seres humanos, sobre el amor. Todo esto está, digamos, influenciado por nuestro sistema de creencias. Es complejo y cambiante, les había dicho, ¿no? Todos estamos inmersos en la cultura. ¿Qué es la cultura? Ese entramado donde hay lenguajes, emociones y acciones que pone en juego todo lo que nosotros hacemos. Entonces ya podemos ir dando pasos para entender que cuando hablamos de la muerte también tenemos que hablar de la muerte, pero ¿en qué cultura? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué sistema de creencias? Valores, convicciones, actitudes, tendencias y supuestos están allí en relación directa con las cosmovisiones.
Tres elementos: Dios, ser humano, mundo, en todas las cosmovisiones. Entonces, no nos vayamos a olvidar de estos tres elementos. Todos participamos de una determinada cosmovisión que va a generar en nosotros un entramado que lo vamos a llamar sistemas de creencias. Y esos sistemas de creencias son los que van a constituir la cultura. Teniendo esto como telón de fondo, como piso, podemos entonces entrar a pensar las distintas culturas que hemos ido construyendo los seres humanos, pues también quieren dar respuesta a las grandes preguntas que como seres humanos nos hacemos. Desde el origen nos hemos interrogado sobre de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestra tarea, por qué estamos en este planeta. Este planeta tuvo un origen. ¿Cuál fue el origen? Las distintas culturas han querido dar respuesta a esa pregunta inexorable sobre ¿y por qué morimos? ¿Y qué pasa con la muerte? ¿Y qué es esto de la muerte? Cuando esos antiguos seres humanos, al ver que uno de sus congéneres, murió, y ese grupo humano se detuvo para hacer un ritual, tal vez abrir un espacio en la tierra o buscar una roca o buscar una cueva y no dejar a esa persona, al igual que los animales ahí, botados sencillamente sobre la tierra, sino que hicieron algo diferente, el enterramiento de esa persona que murió. Por primera vez entonces, diríamos, los seres humanos se empezaron a preguntar sobre el tema de la muerte. Ese primer ritual funerario hizo la diferencia entre pensar que los seres humanos somos iguales que otros seres que comparten este planeta Tierra y empiezan a pensar que hay algo que los diferencia. Y por lo tanto, vamos a hacer un ritual para que ese ser humano no se lo coman los animales, para que ese ser humano sea recordado, para que ese ser humano tenga algo de una significación especial. Y ahí empieza a darse toda una cultura en torno a el sentido que se le da a la muerte. Entonces, las distintas culturas, recordemos en Egipto, en la antigüedad, cómo era preparado el cuerpo de quien moría, porque pensaban que era un viaje difícil, un viaje importante, que esa persona iba a recorrer unos lugares y que podía ser incluso hasta peligroso. Entonces, por eso había que prepararlos y para encontrarse con esos seres que están más allá de la muerte. Y allá seguramente iba a haber un juicio. Muchos pueblos antiguos, en Egipto, en la antigua Mesopotamia, en muchos lugares establecieron rituales muy complejos, lugares importantes, grandes monumentos para destacar la importancia de la persona que fallecía. Ahí vamos viendo cómo se van tejiendo los elementos de esos sistemas de creencias, esas cosmovisiones. Aquí cerquita nuestra cultura, en México, todos tal vez han tenido alguna referencia del Día de los Muertos. El Día de los Muertos, donde se hace incluso comidas especiales, se le ofrece pan de muertos, bebidas para los muertos, se colocan en las casas los altares a los muertos y se cree, sistema de creencias, que la persona que murió, entonces no se fue para siempre, sino que puede retornar a compartir con los vivos ese día de fiesta. Entonces aquí decimos acciones, decisiones que orientan cursos de acción. O sea que no es solamente qué pensamos o qué creemos sobre el tema de la muerte, sino también qué hacemos. Lo que hacemos muestra claramente los sistemas de creencias en torno a la muerte.
si es un funeral, si es eh, la cremación, si es un velorio de un día o si son 9 días. Todas estas acciones revelan lo que la cultura ha ido tejiendo en torno al sistema de creencias con respecto a la muerte. Y otras culturas, tal vez ahora por el tema de la globalización nos es más fácil acercarnos a estas culturas milenarias. Estaba hablando del hinduismo, del budismo, donde se piensa que hay unos ciclos eternos de nacimientos, vidas y muertes que se van entretejiendo, y algunos grupos religiosos en la India, pues como no hay como una unidad única ahí de creencias, sino que depende mucho de los gurús, de los maestros. Entonces algunos, por ejemplo, creen que ese viaje es tan peligroso que puede haber incluso algunas diosas y dioses que quieren confundir el espíritu para que no reencarne bien. Y entonces se hace muy complejo el momento de la muerte. Entonces los que pueden, los que tienen la dicha, por ejemplo, para ellos de morir en una ciudad sagrada como la ciudad de Benarés, la ciudad más antigua casi de la tierra, que porque queda junto al río Ganges, a sus orillas, y entonces la persona tiene la dicha para ellos de morir allí. Ellos creen que su proceso del ciclo de nacimientos va a ser muy fácil y que va a reencarnar en una vida mucho mejor. Entonces hay que preparar bien el cuerpo, y las aguas del río Ganges, que son para ellos consideradas sagradas, pues le van a ayudar en ese viaje que es difícil a- hacia una existencia diferente y mejor en ese retornar a este planeta. Entonces, pues ese es otro elemento importante que une actitudes, convicciones, supuestos. Entonces, veamos este maravilloso ejemplo de este monumento que es considerado pues una maravilla, una de las maravillas de la humanidad. El Taj Mahal es todo un símbolo de cómo la muerte eh, revela también la vida, el amor. Y entonces este es un monumento que dice cómo eh, este emperador hizo este gran monumento para su esposa, una de sus esposas, pero la que le había dado muchos hijos y a quien él quería tanto. Y entonces incluso en la historia dice que él quería hacer un monumento igual, pero de mármol negro, para que a él lo enterraran a él también. Pero resulta que los hijos de este emperador mongol dijeron: ni de riesgos, nos está dejando en la ruina. Y entonces no le permitieron realizar ese otro monumento funerario para recordar el amor que los había unido en la vida. Entonces también encontramos que la muerte está unida también a las manifestaciones artísticas, culturales, históricas, y han dejado ese sello en la humanidad. Volvamos sobre el tema de la reencarnación. No se queda solamente allá en el hinduismo. Dada la globalización, los medios de comunicación, muchísimas personas en Occidente se han ido acercando a esos sistemas de creencias, a esas cosmovisiones orientales, transformando también como lo original de esa cosmovisión. Y se piensa, por ejemplo, que es posible como recuperar las memorias de vidas pasadas, como saber, porque nosotros los occidentales somos muy dados a querer saberlo todo, manipularlo todo, dominarlo todo, incluso queremos dominar también las vidas pasadas. Entonces, que entonces yo puedo hacer una regresión, y entonces yo puedo entonces como transitar para ver cuáles fueron mis aciertos y mis fallas, y casi todos creen que fueron emperadores o reinas o personas muy importantes en vidas pasadas, y que podemos entonces
esa cosmovisión nos parece muy atractiva, porque entonces nos llevaría a pensar que podemos ser eternos acá, dominando también nuestra vida. Entonces, de alguna manera también hay transformación en esos sistemas de creencias. Y pues lógicamente que en este sistema de creencias, pues el tema de estar como en una rueda de causa y efecto, donde va a depender la vida pasada, va a hacer depender la vida futura. Entonces yo quisiera como invitarlas a que vayan pensando, en estos sistemas de creencias que crean esas culturas en torno a la muerte, son muy interesantes. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿De qué manera estamos también interrelacionados con estos sistemas de creencias? Una tradición cultural muy rica que no podemos dejar a un lado es las tradiciones judeocristianas, judeo-islámicas. En el mundo judío, pues la cosmovisión del mundo judío, pues los primeros elementos de esa cosmovisión, criaturas de un único Dios, es una cosmovisión monoteísta. Dios crea todo, Dios designa todo, Dios define la vida de esa criatura que es el ser humano. Entonces, para los judíos, el tema del juicio va a ser muy importante. En la cosmovisión judía y también islámica y judeocristiana, entonces lo que hagamos va a determinar lo que pase en la eternidad, pero está únicamente bajo el designio de Dios. Por lo tanto, para el mundo judío, eh, el deceso, la muerte, el entierro de la persona, pues está lleno de lamento y de llanto. ¿Por qué? Pues porque hay un destino de juicio que puede ser muy bueno o no. Entonces va a dejar, por eso entonces la soberanía de Dios sobre la vida y sobre la muerte es total. Para ellos el cuerpo de la persona debe conservarse lo mejor para que pueda asistir a ese juicio y que todo sea aceptado en el juicio de Dios. Si vemos ahí abajo en la diapositiva, los enterramientos en el mundo judío están unidos a esas piedras. Esas piedras son sencillamente recordar de dónde venimos y lo que somos. Somos parte de esta tierra y entonces las personas dejan esa piedra allí en el entierro para rendir ese homenaje a esa persona que vuelve a la tierra de donde Dios lo sacó. Somos criaturas de Dios. También existen las cosmovisiones no teístas. Si aquí hemos visto cosmovisiones teístas, es decir, politeístas como el hinduismo, eh, monoteístas como el judaísmo, el islam, el cristianismo, pues también hay cosmovisiones no teístas, donde no existe esa referencia a, a, a ese faro que ilumina, que pone un norte, sino que sencillamente eh, la existencia humana es igual a la naturaleza de cualquier ser que está aquí en este planeta. Y entonces no hay una relación en esa cosmovisión con un Dios. Sencillamente el ser humano es un organismo más. Y esa cosmovisión también va a determinar acciones, tiene valores, tiene maneras de entender lo que somos. Y desde allí también se toman decisiones. ¿Qué se hace con la persona que muere? ¿Qué pasa cuando yo estoy enfermo o enferma y estoy padeciendo? ¿Vale la pena prolongar la vida o no? ¿Quién decide sobre el tiempo de la enfermedad y la muerte? Entonces entramos también a decir cómo muchas de estas cosmovisiones, como está unida a valores, a tomas de decisiones, a actitudes, pues también vienen temas interesantes con respecto a la ética, a la bioética, a las decisiones que se toman frente a la vida de los otros. Bien. Entonces aquí ya voy señalando temas para que ustedes los vayan anotando
y puedan ver como qué interrogantes van surgiendo. La resurrección es también otra manera de entender un sistema de creencias. Jesucristo establece un cambio para la cosmovisión judía, para la cosmovisión romana, que era politeísta, y para muchos otros pueblos que se han encontrado con esta construcción, esta cosmovisión, donde la persona participa de, de la vida resucitada en Cristo Jesús. Y entonces la muerte tiene un sentido distinto, porque es desde el sufrimiento, es desde la entrega del otro y es desde una cruz que surge entonces una comprensión diferente a la vida. Entonces la resurrección también constituye una cosmovisión que genera un sistema de creencias múltiple. El cristianismo en sus múltiples maneras de estar en la tierra, las múltiples denominaciones, iglesias y búsquedas, pues le han dado diferente énfasis a este sistema de creencias, a esta cosmovisión que se construye desde la resurrección, como una experiencia de fe para quienes somos seguidores de Jesucristo en el cristianismo, y o para otros que sencillamente constituye también un cuestionamiento importante en su sistema de valores por ser un gran profeta, de acuerdo, por ejemplo, a los judíos, a los islámicos. Bien. Entonces estamos viendo una cosa es la reencarnación y otra cosa es la resurrección dentro de ese sistema de creencias, dentro de esa cosmovisión. Entonces veamos cómo esto sencillamente, pues no he querido tampoco hacer una exposición histórica de cada uno de los pueblos, las cosmovisiones que ustedes ya van viendo que son múltiples, ¿sí? Y si queremos ver, por ejemplo, nuestros pueblos hispanos, pues vemos que antes de la llegada de los conquistadores españoles a estas tierras, pues ya nuestros ancestros acá tenían también sus sistemas de creencias. Y dentro de esos sistemas de creencias, pues tenían rituales y hacían también rituales funerarios. Y encontramos también en esos rituales funerarios como ellos enterraban a sus muertos de una manera especial, colocándolos de manera en una posición fetal, porque ellos ya concebían que había como un nuevo nacimiento. Colocar objetos alrededor de quien muere, incluso acompañarlos de personas, si era muy importante. Todo esto lo que la arqueología nos ha ido revelando para ir construyendo unos saberes mucho más complejos en torno a los sistemas de creencias de las distintas culturas que constituyen nuestra humanidad. Entonces volvamos a parar un poquito a pensar, ¿qué es el sistema de creencias? Es un conjunto importante motivado por una cosmovisión que pensamos sobre Dios, sobre el ser humano, sobre el mundo. Es muy distinto una cosmovisión donde pensamos que Dios es uno, creador de todo, o cuando pensamos que son múltiples dioses. Es muy distinto cuando pensamos que el ser humano es una creación directa de ese Dios creador, a cuando pensamos que es digamos, por el azar o porque hubo algo espontáneo, una generación espontánea, y entonces no hay ningún origen vinculado a la divinidad de ninguna manera. Entonces, eso genera unos valores distintos, unas convicciones diferentes. Es muy distinta mis actitudes frente a la muerte cuando yo pienso que la persona ha resucitado en una vida espiritual y que este cuerpo que albergó el espíritu ya cesó en su trabajo, pero que la persona sigue viva. Entonces mi relación frente a la muerte es distinta. Entonces allí pues lógicamente, ¿qué supuestos tengo? Entonces puedo suponer que la persona ya está resucitada en Dios, o puedo suponer que está en un espacio de purificación mientras que
Dios en su juicio decide si ya es hora o no de participar de su gloria. Entonces, todos estos supuestos, pues nos dan también unas reacciones emocionales. El sufrimiento, la pérdida, el sentido de ruptura y de trauma, también está unido a mi sistema de creencias y a lo que los otros piensan. La cultura refuerza continuamente estos sistemas de creencias y estas cosmovisiones. Lógicamente que esas cosmovisiones pues también van cambiando, una cultura más occidental, una cultura más oriental, una cultura de lo superficial, de lo rápido, a una cultura más lenta, una cultura que nos permita meditar, que nos permita conectarnos con nuestro mundo interior, pues nos va también a determinar ciertas reflexiones en torno a lo que es la muerte. Entonces ahí tenemos el tema de los sistemas de creencias. Yo quiero también presentar a una gran autora, Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth fue una investigadora muy importante, médico, psiquiatra. Ella, eh, ella nació en Zurich en 1926. Después, en ese momento, pues ustedes podrán imaginar que no era fácil para una mujer ingresar al mundo de la ciencia, de las ciencias médicas. Sin embargo, fue muy luchadora y lo logró. Después se fue a Estados Unidos, donde le era más fácil ejercer como médica psiquiatra. Y ella empezó a acompañar a muchas personas porque cuando llegó a Estados Unidos, a ella le impresionó mucho el que las personas que estaban moribundas, las personas ya que habían sido desahuciadas y que les decían en ese momento, hoy hablamos de cuidados paliativos, en ese momento decían, es una persona moribunda. Entonces, los médicos y las enfermeras no se ocupaban de ellos. En realidad estaban casi como en un ala de los hospitales, un poco abandonados y solos, y muchas personas morían en realidad solas. ¿Por qué? Porque los médicos dentro de su sistema de creencias científico y las enfermeras pensaban que no, que su quehacer tenía que estar más, digamos, orientado a cuidar a los que estaban sanos. Y a una persona que ya iba a morir, pues no. No se ocupaban de ellos. Allí fue cuando Elizabeth Kubler-Ross se empezó a acercar a estas personas, hombres y mujeres de distintas edades, y a escucharlos, cuáles eran sus preocupaciones, sus miedos, sus preguntas, y empezó a escribir poco a poco. Una de las experiencias más difíciles para Elizabeth fue acompañar a niños, niños con cáncer, niños con leucemia, y empieza a escribir estas historias y empieza a sistematizar y a darse cuenta que había ciertos elementos que los unían a todos. Y entonces escribe, después de tomar todos estos relatos de vida, escribe uno de sus libros más importantes sobre la muerte y los moribundos. Fue un bestseller escrito en el año 69. Y allí Elizabeth Kubler-Ross empieza, digamos, a ser también señalada. ¿Por qué? Porque también la criticaban. La llamaban la doctora muerte. Porque no les parecía que era importante pensar sobre la muerte. Y entonces estas frases de Elizabeth Kubler-Ross son muy dicientes, ¿no? Dice, siempre me preguntan cómo es la muerte. Y para ella la muerte es algo maravilloso. Eh, porque se empezó a dar cuenta que las personas no se preocupaban tanto por el tema de me voy a morir, sino lo que tengo que hacer. Voy a dejar mi familia, voy a dejar a mis hijos, qué va a hacer mi esposo, mi esposa? Entonces ella se empezó a dar cuenta que en realidad hablar de la muerte no es el centro. Una de sus preocupaciones de Elizabeth también fue, ¿y qué pasa después de la muerte? Bueno, y empieza ella a decir que la muerte nos ayuda a valorar la vida, que el único objetivo
de lo que estamos haciendo es el amor. Todo esto fruto de tantas y tantas relatos de vida que ella fue recogiendo. Se dio cuenta que en realidad la muerte, miren esto tan lindo, que la muerte lo único que nos ayuda a entender es que tenemos una tarea que cumplir. Y dice que cuando ya cumplimos la tarea, entonces podemos desprendernos de ese cuerpo que es como un capullo que nos envuelve y que ya podemos, una vez cumplida nuestra tarea, abandonarlo. Y que allí estaremos libres. Elizabeth poco a poco se va declarando en esa mujer creyente, espiritual, porque ella tuvo experiencias muy espirituales junto a tantas personas en el momento de morir. Y entonces empieza a descubrir que lo importante es lo que la persona ha hecho y que es ese amor que ella descubre que las personas dejan lo más importante en el momento de morir. Que nos transformamos, sí, pero no lo ve como algo terrible, oscuro, doloroso, sino como algo mágico, liberador, lleno de luz y de colores, porque somos como ese capullo que nos hacemos esas mariposas. Y aquí quiero comentarles algo interesante que está en uno de sus libros, se llama La Rueda de la Vida, donde ella estuvo visitando Auschwitz, ¿ya? En Alemania, o no sé si allí en Suiza, y entonces estuvo, creo que fue Auschwitz, en un lugar de esos campos de concentración donde tenían niños. Y fue para ella tan impactante ver que los pequeños habían pintado en la pared con piedritas, habían ido pintando y pintaban mariposas. La pared estaba llena de mariposas. Los niños habían percibido que había una transformación. Y eso después ella lo va a plasmar también cuando acompaña a los niños que están enfermos de cáncer y que ella los acompaña en el momento de morir. Dice, los niños captan claramente que hay una transformación. Esto no es de Elizabeth, es de este novelista francés. Me pareció muy lindo, ¿sí? Y es que captamos también la vida como un espacio de poesía, de construcción. Eso que podemos revelar en nuestro sistema de creencias y es como ir más allá de eso que podemos plasmar, decir, sentir en la poesía. Este es de Elizabeth. Cada persona elige si sale de las dificultades vencida o si sale de las dificultades perfeccionada. Para Elizabeth la muerte es perfeccionamiento. Entonces, fíjense que esto también es interesante. Le preguntaban, ya decimos que es la muerte. ¿Y qué nos dice Elizabeth Kubler-Ross? La muerte es una transición de esta vida a otra existencia. Para ella no hay que temerle a la muerte. Incluso dice la muerte no existe. La muerte no se puede personalizar. La muerte es una transición, es un momento de transformación. Y no vale la pena sentir miedo. Entonces, esto también hace parte de ese sistema de creencias que ella fue desarrollando. Y pues la nombro porque en realidad Elizabeth Kubler-Ross fue una pionera en el tema del acompañamiento al duelo. Sí, aquí en Colombia tuvimos una de sus, digamos, discípulas, que fue Isa Fonegra de Jaramillo, que ella también tenía los seminarios sobre la muerte y el morir. Y bueno, tuve también la dicha de ser una de sus alumnas hace ya bastante tiempo, cuando estaba estudiando psicología. Y descubro que estas mujeres
valientes que hablaron en su momento de la muerte en un tema nada popular, pues nos invitan a ver el futuro, ¿sí? ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más hay que arriesgar? Entonces, tal vez una profundización o una conferencia sobre la muerte no resulta muy, digamos, taquillera porque la gente le tiene miedo a hablar de la muerte, ¿no? Y estas mujeres nos dicen, no, es que no se habla solamente de la muerte, estamos hablando de la vida, del futuro y de lo mucho que hay que hacer en esta vida. Entonces, es muy interesante poder ahora establecer con ustedes también un momento de diálogo y ver qué comentarios o preguntas eh, pueden hacer. No sé, Liliana, si me puedes decir si hay alguna pregunta o comentario o si podemos abrir ya micrófonos. Voy a Profe, dejar de estamos compartir, atentos. voy a dejar de compartir y vuelvo a poner la pantalla ahorita para la diapositiva final. Le recordamos a nuestros participantes que tenemos abierto el chat. En este momento pues no tenemos aún preguntas, pero los invitamos a aprovechar esta oportunidad a través de la doctora María Estela para que le puedan hacer preguntas, inquietudes. Estaremos muy atentos. A ver que se anime este tema de los sistemas de creencias, de las cosmovisiones en las cuales reposa lo que nosotros creemos sobre la muerte. ¿Qué les dice a ustedes? Apenas he hecho como un abrebocas, porque esto habría que profundizar mucho más todavía las distintas culturas religiosas, las distintas culturas eh, sociales, en donde las personas construyen saberes en torno a la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo? Las imágenes de la muerte sombría, eh, ¿de dónde surgen? ¿Y qué piensan ustedes de sus propias cosmovisiones? ¿Cómo se han construido? ¿Qué les han enseñado? ¿Cuál de ellas les ofrece mayor sentido? Doctora María Estela, ya tenemos varios participantes que nos transmiten. Magali Rueda, ¿cómo comprender la muerte cuando la persona está sana y muere de muerte natural? Pues la muerte siempre nos deja interrogantes, ¿no? Otro gran autor es Víctor Emil Frankl. Víctor Frank escribió un libro maravilloso que se lo recomiendo muchísimo, es El hombre en busca de sentido. Entonces, esa famosa frase es de Víctor Frank. No hay que preguntar el por qué de las cosas, sino el para qué. Entonces, de acuerdo a Víctor Frank y lo que nos dice también Elizabeth Kubler-Ross, cada persona tiene una tarea en la vida. Y cuando esa tarea se ha hecho, entonces es el momento de partir, de transformarse. Entonces, en ese sentido, yo le diría a Magali, no se puede comprender, porque desde nuestra comprensión de nuestro sistema de creencias, esas personas tendrían mucho que hacer todavía, muchas tareas por cumplir, y no nos parece lógico. Sin embargo, el tiempo de cada persona es perfecto y lo que hizo durante ese tiempo de su vida está perfecto. Que nosotros quisiéramos ponerle muchísimas tareas más para que siguiera viviendo muchos años, pues eso es cierto. Pero sencillamente no podemos comprender sino aceptar. Y, Bueno, y se perdón. puede morir de un accidente, de tantas cosas que donde ya la vida deja. Sí, ¿qué dices, Liliana? Bueno, tenemos una pregunta y una apreciación. Nayeli Quesada nos dice, creo que todos vemos la vida y muerte como que nunca termina, ya sea por resurrección o reencarnación. Y María Esperanza nos dice que si nos puedes hablar sobre experiencias cerca a la muerte y regresar a la vida. ¿Qué experimenta? ¿El famoso túnel? Sí, sobre lo que dice Mayeli es cierto, todos experimentamos que no se puede terminar, entre otras cosas, porque nuestro cerebro, nuestro diseño cerebral, nuestras células cerebrales, los diferentes centros cerebrales no están hechos para ayudarnos a pensar o dejarnos pensar en qué sería la no existencia. Entonces, para los seres humanos es
realmente imposible pensar en cómo sería no existir. Lo más que podemos hacer es tal vez imaginar que estamos viendo nuestro entierro o que nos estamos viendo morir, pero que podamos saber cómo será la no existencia, para los seres humanos no es posible, porque nuestro cerebro lo impide. Nuestro cerebro está hecho para la existencia, para imaginar, para pensar, para crear, para vincularse, etc. Entonces, por eso nos cuesta pensar que la no existencia, ¿sí? Esas experiencias cercanas a la muerte de los que están aquí señalando, ¿quién fue el que preguntó? María Esperanza. María Esperanza, sí, Sí. señora. Ahí hay, digamos, opiniones divididas. Para algunos neuroinvestigadores, neurocientíficos, la experiencia del túnel es una experiencia solamente neuronal, de recordación del momento del nacimiento. Y entonces dice que el momento de la muerte, pues, o ese momento en que la persona está carente de oxígeno, o que está en una cirugía, o que algo le pasó, entonces hace que haya algunas conexiones de recuerdo neuronal antiguo y entonces sería un momento de trauma donde se ve el túnel. Para otras personas no, es realmente una experiencia espiritual. Y entonces daría como una cierta confirmación que existe esa experiencia espiritual es un estado espiritual de conexión con seres espirituales. Nos pregunta Chise Puede ser, Hattori, sí, Liliana, sí. sí, nos pregunta Chise Hattori, ¿cómo manejar el tema de la muerte en caso de las personas desaparecidas, en zonas donde los ritos son fundamentales? Muy difícil, muy difícil. En ese sentido, es lo que llamaríamos un duelo no resuelto. Es un duelo que está ahí estacionado, que siempre se guarda la esperanza. Por eso muchas de las personas con familiares desaparecidos suplican que por favor sea dicho si fue que lo mataron, si fue que qué pasó con la persona. Hace poco vimos con este tema de la JEP, una mujer indígena que el paramilitar confesó y dijo que había sido, su familiar lo habían echado al río Cauca. El cuerpo nunca se va a encontrar y no va a ser posible el ritual funerario. Sin embargo, para esta familia fue un consuelo saber que por lo menos podían echar al agua del río flores, despedir a su ser querido y lograr cerrar por lo menos esa incertidumbre de estar desaparecidas. Es de lo más difícil. Por lo tanto, hay que guardar la esperanza, hacer algunos rituales, no tanto como de cierre, sino de esperanza, de unión espiritual con esa persona que no sabemos dónde está, de seguir allí, pero es un duelo que no se realiza nunca. Bueno, Hay, tenemos a Eduardo Devia. Eduardo Devia nos hace dos preguntas. ¿Cómo podríamos acompañar asertivamente como amigos a quienes han perdido a sus seres queridos? ¿Cómo ayudar a sobrellevar el dolor, la angustia y la impotencia ante la muerte de alguien cercano? gracias, Eduardo, por tu pregunta. A veces, pues digamos, culturalmente no nos han enseñado a acompañar en esos momentos. Muchas veces yo lo veo, por ejemplo, por los jóvenes universitarios. Ay, no, les parece horrible tener que ir a acompañar a alguien en un sepelio. Entonces, porque nos han enseñado como que la muerte es algo de lo cual no hay que hablar. Si un familiar nos dice que está enfermo y nos dice, ¿sabe qué? Venga, yo quiero hablar porque es que yo me voy a morir, yo me siento muy mal. Y enseguida los familiares, ¿qué le dicen? Ay, no, 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 no. Sobre eso no diga nada. ¿Usted cómo se va a morir? Venga, yo le prendo la televisión, hablemos de otra cosa. No queremos abordar el tema. Como no queremos abordar el tema, tampoco sabemos acompañar a otros. No nos han enseñado a decir, sí, hablemos. ¿Qué me quieres decir? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué quieres que hagamos? Y si alguien le propone, vamos a hablar, ¿qué quieres que hagamos cuando tú mueras? Uy, ¿cómo se le ocurre?
¿Cómo le va a decir eso a mi mamá? Usted lo que está llamando es para que la muerte le venga y la mate. No nos han enseñado. Entonces, ¿qué sería lo más honesto, Eduardo? Estar allí, decir no tengo palabras, pero quiero que sepas que estoy aquí, que lo que necesites, yo puedo brindarte siquiera este hombro o en la distancia que ahora nos ha tocado a través virtualmente con tantas personas que han visto morir a sus seres queridos, estar ahí, así sea a través de una videollamada, a través de un chat, estoy contigo, no sé qué decirte, el sufrimiento es muy grande, quisiera tener palabras, quisiera poder consolarte y tener las mejores palabras, no las tengo, pero tengo ese deseo de estar cerca. Entonces yo le diría a Eduardo, a todos los que escuchan, hay que ser honesto y decir, me siento muy mal, me siento sin palabras, pero quiero que sepas que entiendo que estás pasando un momento difícil. Y entonces, pues sí, confesar que nos sentimos impotentes es también una manera de acompañar. Quisiera compartir, doctora María Estela, la experiencia de Luisa María Riascos. Ella nos cuenta, tuve una experiencia cercana a la muerte, pero la realidad es que no vi ningún túnel, ni la luz de la que se habla. Solo sentí el sueño más relajante que jamás haya tenido durante una cesárea en mi segundo parto. Me dio preeclampsia. Lo extraño fue que me cobijaron dos señoras de la tercera edad, cuando mi cuerpo vibraba bajo el escalofrío, quienes al día siguiente pregunté y me dijeron que no había ninguna enfermera de edad mayor. Ujú. Esa es una experiencia muy linda de Luisa María. Eh, en ese momento donde hay una situación de salud difícil, donde, digamos, nuestro cerebro, podríamos decir, nuestro cerebro no se detiene. Aunque la persona esté con anestesia, aunque la persona esté sedada para que no tenga dolor o algo, el cerebro sigue funcionando. El cerebro construye también esas realidades porque lo que necesita en ese momento es fortaleza y uno lo sabe, inconscientemente estamos funcionando. Necesitamos fortaleza, necesitamos ese abrazo y entonces construimos desde nuestro propio cerebro, construimos eso que nos da fortaleza. Lo podemos llamar también espiritualidad. Y nuestra propia espiritualidad entonces nos acoge y nos da fortaleza. Lo podemos llamar la presencia de Dios sanando y acompañando. Todo eso tiene sentido. Y si tiene sentido, está bien. Entonces podemos descubrir que nuestra vida es una vida bendecida también por la espiritualidad. Y esos son los momentos donde se puede vivenciar esos sistemas de creencias espirituales que nos fortalecen. Doctora, nos comparten otra pregunta para los familiares que aún después de una década continúan en fechas especiales reviviendo el duelo. Es decir, por ejemplo, en el cumpleaños de la persona que murió suben fotos a redes sociales, se colocan tristes y se enojan porque otros familiares no tienen ese mismo comportamiento. ¿Cómo se les puede ayudar a soltar? Pues digamos que en todas las culturas se busca también como recordar a las personas que se fueron, las personas que murieron, que ya no están. De una manera u otra, a veces será pues sí, colocando la foto, pero digamos son manifestaciones culturales que en sí mismas no son ni malas ni buenas. Eh, hay que aceptar también la diversidad, ¿no? Porque tú me estás diciendo que ellos suben las fotos sociales y otros lo reprochan porque lo hagan. ¿Cierto, Liliana? Es que no entendí esa partecita. Sí, lo que menciona es que hay algunas personas que comparten como las fotos de Mm, las personas que murieron, las suben a sus redes sociales, se sí, colocan tristes. Algunos se enojan porque otros familiares no tienen ese mismo comportamiento, como que ujú, esas personas ya dejaron que la persona se fuese. Entonces ok. pregunta, ¿cómo les podemos ayudar a soltar? Sí, pero digamos que culturalmente hay quienes no quieren olvidar a la persona que ya no está.
Y hay cosas que a veces nos resultan completamente extrañas, pero que están dentro de los sistemas de creencias de las personas. Hace poco supe de una cultura, creo que es tailandesa o algo así, oriental en todo caso, que guardan el cadáver del abuelo, por ejemplo, y cada año está momificado. Lo momifican y lo dejan en un féretro, que lo tienen ahí en la casa. Y cada año, entonces, durante un periodo de años, lo sacan y lo pasean por la aldea. La gente llora nuevamente, la viuda llora nuevamente, pero terminado el plazo, que son como 7 años, entonces ya lo entierran y ya dejan de llorar, porque ya hicieron los rituales y le dieron, digamos, como ese honor que esa persona se merecía. Y a uno dice, ¿pero cómo? Pues sí, son sistemas de creencias diferentes, por eso hablé desde ahí. No hay un sistema de creencia mejor o peor, son diferentes maneras como los seres humanos hemos lidiado con el tema de la muerte, que no es nada fácil. Entonces, algunas personas pueden subir las fotos, otras no, pero diríamos, si hay allí un respeto por la persona que ya no está y un deseo de conservar esa memoria, están lidiando de alguna forma con el sufrimiento. Yo diría, mientras no haya un irrespeto por la gente, hay unos valores que unen, pues no tendría por qué ser reprochable. Bueno, por temas de tiempo, vamos a finalizar con la historia de Ismael Iciano. Ismael nos cuenta, recientemente tuve la pérdida de mi esposa, apenas tenía 28 años, siendo una pareja bastante joven. Mi esposa estaba en salud bien, fue una muerte repentina, fue una aneurisma cerebral. Nunca tuve la pérdida de un familiar y ahora me tocó. Esto me ha creado un trauma bastante grande, ya que teníamos tantos planes. Mi psicóloga me dice que debo de llevar mi duelo como yo lo entendía y que debo desahogarme posteando fotos, etcétera. Es lo que hago. Pero muchos me dicen que debo dejarla descansar, etcétera. ¿Qué hago en esta situación? Apenas mi esposa cumplió 8 meses y se me ha hecho difícil. Pues Ismael, quiero decirte que lo siento mucho, de verdad, es una pérdida grande. Estás pasando por un duelo. Un duelo es una herida, hay un trauma, se abrió una herida en tu vida, una herida en tu vida emocional, una herida grande en tu vida de pareja, en tu vida familiar. Hay una herida y toda herida duele, toda herida tiene un sufrimiento. En este caso hay una herida emocional muy grande y eso tiene sufrimiento. Toda herida debe ser cuidada. ¿Para qué? Para que vaya sanando poco a poco. Poco a poco es varios años incluso, en donde, ¿por qué? Pues porque la relación también deja ahí esa huella de recuerdos. Esa herida poco a poco va a ir cicatrizando. Y la cicatriz no quiere decir que al mirar la cicatriz no vuelva a uno a recordar y a experimentar lo que vivió en un momento. Pero tal vez al mirar la cicatriz dentro de 1 año o 2 años, ya no se recuerde con el mismo dolor, ya no es que experimente con el mismo dolor. Entonces hay que tener paciencia en cuanto que esa herida va a cicatrizar. Pero mientras haya dolor y sufrimiento, hay que cuidar esa herida. ¿Cómo se cuida? Expresando el dolor con otras personas que realmente entiendan. Ayudando a otros también es otra manera de curar la herida. Muchas personas que pasan por estos duelos salen de ese dolor propio para entender que hay otras personas que también están sufriendo. Tu esposa pues era hija, tal vez era hermana, tenía amigos, o sea, otras personas también tienen una herida por su partida. Entonces ayudar a sanar esas heridas te va a ayudar también a ti a sanar tu propia herida. Es una invitación también a ver que 8 meses tal vez está apenas cicatrizando un poquitico y cuando uno tiene una herida y toca duele. Entonces recordar ciertas experiencias con ella duele.
Saber que ya no está duele. Saber que ya no la vas a volver a ver físicamente en este planeta duele. Aceptar que ya, que la vida de ella tenía un tiempo y la tuya tiene otro tiempo, duele. Todo eso es dolor. Lo importante es que no se quede como una herida que sane mal, que se convierta en un sufrimiento o que termines tú enfermándote por no tener con quién expresar ese dolor. Entonces, el duelo se da y puede sanarse. Nunca la vas a olvidar. Siempre va a quedar esa cicatriz. Cada vez que veas la cicatriz vas a recordar el dolor. Cada vez lo vas a recordar con menos dolor. Pero hay que cuidarse precisamente en un momento que es de sufrimiento y de aceptación, que no hay nada que hacer más que aceptar y disfrutar de lo vivido como un regalo en el tiempo en que estuvo. No somos dueños del tiempo ni de nosotros ni del tiempo de otros. Sí somos dueños de atesorar y de agradecer por lo vivido. Vamos a compartir un último mensaje de Juliet Arenas. He tenido varias pérdidas cercanas, aunque la muerte no deja de ser dolorosa. Siento que es más difícil cuando la causa es violenta. En mi caso, eso es lo que me consuela. Entonces, doctora María Estela, ya para cerrar, el mensaje que le quiere compartir a estas personas que nos han acompañado, que se han tomado su tiempo para participar en esta conferencia con un tema tan importante como lo es la muerte. Quisiera entonces compartir de nuevo esta diapositiva para hacerles una invitación especial y es poder seguir profundizando en estas múltiples miradas en torno a la muerte. Vamos a tener un curso completo sobre la muerte con varios conferencistas muy importantes desde la teología, desde la medicina, desde la literatura, desde la filosofía, desde la psicología. Y entonces, pues la información está allí para que los que quieran aprovechar puedan inscribirse a este curso sobre la muerte. No sé, Liliana, si quieras añadir alguna otra información. Sí, extendemos esta invitación de la propuesta académica que ha diseñado la doctora María Estela. Hablemos sobre la muerte, se llama el curso. Lo tenemos para iniciar el 27 de julio. Se llevará a cabo martes y jueves de 6 a 8 p.m. Les compartiremos a través de el email a todas las personas que se registraron las memorias de esta conferencia y también extenderemos la invitación para que puedan participar en el curso. A todos, muchas gracias por su participación, por haber tomado un tiempo para participar en esta conferencia. Agradecerle a la doctora María Estela también por su espacio, por compartirnos información sobre este tema tan importante que en este momento sabemos es de gran valor para nuestras vidas, para nuestra cotidianidad. Entonces, muchas gracias a todos. Comparto por último, Jenny Guerrero nos dice, personalmente me ayuda a hablar, así que me siento que Ismael va por buen camino al ir con la psicóloga, al estar aquí y como lo dijo Estela, reunirse si es posible con quienes también tuvieron esa pérdida. Muchas gracias. Fue un espacio muy lindo el que pudimos compartir con todos y todas esta tarde. Gracias, Liliana, y gracias a Educación Continua por esta invitación tan importante. Tenemos otros cursos y otras propuestas de educación continua que ustedes pueden indagar en la página. Los profesores también estamos muy dispuestos a ayudar. Gracias. Claro que sí. A todos de verdad, muchas gracias. Que pasen una feliz tarde.